está hablando, se hace referencia a la organización estatal. Otro de los deberes de la gente es obediencia jerárquica obedida. Todo agente de la administración pública debe acatar las órdenes legales que da el funcionario. Por ejemplo, las circulares que se dictan, las instrucciones, los memorandos, etc. Todo eso, digamos, el agente público tiene que cumplir a través de lo que se dice en su superior legal. También, digamos, debe haber una orden individual. ¿Qué significa individual? Circulares son para todos. O sea, manda una instrucción muchas veces, el superior dice, bueno, todos los agentes. Esa dependencia puede ser, por ejemplo, ¿sí? O bien puede haber una disposición individual, es decir, cuando el superior jerárquico individualiza a Juan Pérez y le dice, oiga, necesito que usted haga en la computadora de la función, por ejemplo, prepare el acto, etcétera. Eso, digamos, es una orden superior que le da a la gente pública el cumplimiento del mandato, de su potestad de mando. Lógicamente, las órdenes se deben cumplir, porque ya hemos hablado, hablábamos del órgano de institución, que era piramidal, una estructura jerárquica, de una autoridad, tenía que tener un imperio, digamos, eh, eh, superior, porque si no sería un caos, si cada uno quisiera cumplir, el otro no, habría un desorden en la. Es importante que la orden emana del superior jerárquico. Ahora, esta orden puede ser cumplida, mejor dicho, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Debe cumplir, debe obedecer la gente. El límite se encuentra en las órdenes manifiestamente legales, arbitrarias. Por ejemplo, cuando se trata de una orden, una autoridad, no es jerárquicamente superior. O, por ejemplo, una orden de una autoridad incompetente. Vamos al ejemplo. Supongamos que la orden sea rector de la universidad a una ordenanza de vialidad. Ahí hay una autoridad incompetente. No puede, digamos, no pertenece a la misma estructura organizativa. Es evidentemente una incompetencia. Entonces esa no está. Perdón, aquí me dicen que. ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan? No, profe, no se lo escucha bien, se escucha entrecortado. Y ese no es problema de que usted hable bajo o alto, sino que es un problema de internet. No sé qué hacer, chicos.
por ejemplo, también sea, por ejemplo, ajena al servicio que cumple, pongamos que el funcionario público, la ordenanza le diga, este limpiame el jardín de mi casa. Entonces ahí hay una orden que es ajena al servicio que la ordenanza debe cumplir, que es en un funcionario. Por ejemplo, también, cuando la orden sea evidentemente ilegal, pongamos que el funcionario le diga, ahora van a venir plano y me va a entregar un sobre y que ese sobre sea producto de una firma. Entonces, esa orden, la gente debe negarse a cumplirla. ¿Qué? Es más, si no lo hace y no denuncia, hay una omisión de denuncia y hay, digamos, un incumplimiento de los deberes de funcionario o empleado público. Es decir, que no cualquier orden o esos son los límites en los cuales el empleado público debe negarse. ¿Está? ¿Van siguiendo? ¿Escucha ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí lo escucho, profe, pero no sé a dónde. Se escucha Bueno. mejor, profe. Estamos hablando de los deberes del funcionario. Ahora vamos a ver otro de los deberes que es la dedicación al cargo. Se comprende que el agente público debe cumplir todas las tareas sin ningún tipo de restricción, de acuerdo a las cuales fue contratado. Lógicamente, de acuerdo a la naturaleza del cargo que se le ha dado. ¿Sí? Ejemplo, en este caso, debe cumplir él o debe respetarse el lugar donde cumple las funciones, los horarios que se le dan, pueden ser continuos o discontinuos. Es decir, por ejemplo, puede ser usted va a cumplir función en el horario matutino y vespertino, otro a lo mejor en el matutino, etc. Puede ser con dedicación total, exclusiva, parcial, etc. Puede tener alguna determinada condición o modalidad. Lógicamente, esto está sujeto al tipo de empleo o tareas que se ha dado, que se le dan a gente. También existe lo que se llama un régimen de incompatibilidades. Hay una incompatibilidad, por ejemplo, que impide a la gente pública cumplir dos o más funciones en cargos a la vez. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un docente que ha sido designado a cumplir enseñar en una escuela durante la mañana, tiene un cargo, no puede en ese mismo horario tener otro cargo. ¿Está? Puede a lo mejor tener otro cargo, pero en horario vespertino. ¿Por qué? Porque no va a poder enseñar en el mismo horario en otro establecimiento. ¿Están siguiendo? Es decir, que ahí existiría una incompatibilidad para el ejercicio del cargo. Una cosa es la incompatibilidad, que es el ejemplo que les he dado. Otra es la inhabilidad. ¿Qué significa esta inhabilidad? Inhabilidad, por ejemplo, ocurre que no puede desempeñar determinadas funciones.
designar a la empresa que va a realizar esa obra. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento, puede haber un delito penal o ser pasibles una sanción administrativa. Entonces ahí hay una inhabilidad de esa función. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, entiende bien. Bien. Luego también tenemos los distintos tipos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el empleado público tiene que desempeñarse con eficiencia y eficacia, usando todos los medios permitidos por la ley para cumplir el bien público y el interés general, para satisfacer de la mejor manera posible esta forma de cumplimiento de la obligación. A eso tiene lo que se llama también otro requisito, la discreción y la reserva. ¿Qué significa esto? La discreción y la reserva. Discreción y la reserva significa que no puede difundirse aquello que se conoce por el empleo, la función pública. Vamos, de ser discreto y ser reservado la función que uno ejerce. Pongamos ustedes son inspectores de la dirección de renta. Ustedes han procedido a cerrar el establecimiento, supongamos, porque no ha pagado los impuestos, han clausurado un local. Entonces, ustedes es el reservado, no es que van a ir a la casa, van a ir a los amigos, van a decir, vos no sabes que a fulanito cerrado, lo cerrado, lo clausurado, porque no ha pagado esto. Hay que difundir cosas que son propias del ejercicio del empleo que están realizando. Entonces debe ser reservado y discreto, y ese tipo de información se le da, lógicamente, a la organización administrativa, al superior, que es el que, digamos, debe tomar las medidas pertinentes del caso, o conocer de esa situación. Eso se refiere cuando hablamos de la discreción y la reserva. Vamos a ver ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí? De mi parte, no, profe. Yo sí voy ¿No? entendiendo. ¿Entienden? Sí. Sí. Vamos a ver ahora cuáles son los derechos de los agentes públicos. Uno de ellos es el derecho a la estabilidad. Ya hace rato que venimos hablando. Digamos, es un principio de derecho administrativo que está a favor del agente, que significa precisamente potestad que tiene el agente conservar el empleo mientras cumpla con todos los deberes, mantenga el desempeño del cargo. Esta aptitud, hablamos, surge de la idoneidad que exige la Constitución. Es decir, mientras el agente público posea estabilidad, administración pública no puede separarlo de la administración. Solamente lo puede separar cuando exista una causa que impida continuar con el cargo. Lógicamente, mediante un procedimiento establecido por la ley. Lo vamos a ver cuándo y en qué casos ocurre. Es decir, que la administración pública no puede por sí misma cortar ese vínculo contractual con el agente si es que no existe una causa que justifique eso. Que además esa causa sea imputable al agente, o sea producida por él mismo. Que si la administración deja sin efecto esa relación contractual sin causa del agente, este agente tiene derecho a recibir una indemnización justa y razonable. Uno de los derechos que tiene el agente es el derecho a la carrera. ¿Qué significa? Significa que tiene derecho a ser promovido a otros cargos de mayor jerarquía. Lógicamente, siempre que reúnan condiciones de idoneidad a ese cargo superior al que aspira. ¿Sí?
También tiene derecho a una remuneración, es decir, que se le retribuya por la tarea que ha cumplido. Entonces, ¿cómo se paga o cómo se abona esta retribución? Por ejemplo, se paga a través de los servicios efectivamente prestados. Debe liquidarse después de realizada la prestación del servicio por los periodos que han sido legalmente establecidos. Es decir, primero el agente público trabaja, iniciado el mes, al finalizar el mes se le paga por el servicio que ha prestado, una contraprestación por el servicio que brinda el agente público a la administración. ¿Sí? No tenemos otro de los deberes, no, otro de los derechos que es el derecho de la huelga. Esto, digamos, tiene jerarquía constitucional. Este derecho de huelga está reconocido por la Constitución Nacional. Ser, digamos, un derecho, aún se encuentre previsto en la Constitución Nacional, todos los derechos no son absolutos, sino que existe siempre un límite o una reglamentación para regular ese derecho de huelga. Hay actividades que realiza el agente público que son esenciales. Acuérdense que la función del agente público viene, busca satisfacer el interés general y en común. Ese es el fin de la administración pública. Hay servicios que, si se entran en huelga, perjudica a la sociedad, a la comunidad. Eso es necesario recurrir a otros medios alternativos antes de caer en el derecho, en la huelga de un determinado Profe, servicio. Sí, ¿huelga y paro serían como sinónimo o son cosas diferentes? lo mismo. Bien. Por eso es necesario recurrir muchas veces a la conciliación obligatoria, al arbitraje, a la mediación. Son, digamos, maneras alternativas de buscar solución al conflicto, incluido a los intereses en juego que existen. Lógicamente, es un derecho del trabajador. A su vez, también la comunidad tiene derecho a que se le brinde determinado servicio. Imagínense ustedes, pasaría en el hospital, por ejemplo, todos los médicos y todas las enfermeras hicieran huelga. Entonces, se morirían personas. Habría personas que requieren la asistencia urgente, la salud, o una operación, o una accidente, lo que fuera. Entonces, ahí hay, sí, si bien es cierto, tienen derecho estas personas a reclamar, a iniciar sus reclamos, también hay un derecho de la comunidad, satisfacer el derecho a la salud. ¿Qué pasaría si todo el año los docentes no dictaran clases a los niños de la escuela primaria? Entonces, ese derecho a la educación se vería frustrado también. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? Se buscan medios alternativos. De no ser posible, por ejemplo, supongamos en el hospital, se garantiza que se establecen las guardias mínimas. ¿Qué significa esto? Se hace el derecho, se ejerce la huelga, pero los casos urgentes o de extrema gravedad, existe un personal mínimo para atender ese tipo de necesidad. Pero lo cierto es que determinados servicios públicos, determinadas prestaciones que realiza el Estado, hay que tener cuidado en el uso de este tipo de medidas que lógicamente perjudican gran parte a la sociedad. Luego tenemos otro de los derechos que es el derecho a las licencias. Licencia es un derecho que tiene el agente público que permite conservar su salud psicofísica. Es decir, que, por ejemplo, si la persona o el agente público está enfermo, tiene derecho a pedir una licencia. Es decir, no asistir al trabajo, una acción indicada, como por ejemplo el, el estar enfermo, en necesidad de cuidarse para poder luego realizar sus tareas. Entonces se le da licencia por salud.
Por ejemplo, el derecho a la licencia por vacaciones. Eso hablamos, las vacaciones le sirven para, digamos, eh, usar de un descanso o, digamos, preservar su salud psíquica. Entonces, por eso hablamos de que es necesario conservar no solo la salud física, sino también la psíquica. Vamos a ver ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, continúe. Vamos a ver ahora cuáles son las clases de responsabilidad que tienen los agentes. Una clase de responsabilidad es la política. Por ejemplo, cuando los funcionarios, el pueblo los ha elegido a través del voto con sus representantes, no cumplen el mandato que les ha otorgado, en este caso, son pasibles de tener una reparación política. La propia Constitución Nacional determina cuál es el procedimiento, cuál es la sanción que va a regir para aquellos funcionarios que no han cumplido el deber político que el pueblo les ha encomendado. Entonces aquí hay una responsabilidad política a la cual deben responder. El procedimiento para esto es lo que se denomina el juicio político. Se aplica a los funcionarios, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, incluye al presidente, vicepresidente, los ministros, en el caso de los órganos del órgano legislativo, los senadores y diputados, en el caso del órgano judicial, jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Es decir, que causales también establecidas en la Constitución son mal desempeño en sus funciones, por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes. Este cargo, la sanción que tiene o pesa sobre estos funcionarios es la destitución en el. ¿Está? Luego tenemos otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad penal. El patrimonio estatal es distinto al del patrimonio de los particulares. El patrimonio en particular, cada uno, digamos, tiene su protección y afecta al individuo cuyo patrimonio pertenece. Mientras que el patrimonio estatal es el dinero de toda la sociedad, de toda la comunidad. Eso es que la organización y el servicio que deben cumplir los funcionarios públicos es orden público y social. Los delitos, digamos, referente a ese patrimonio del Estado, es efectivamente solo pueden ser cometidos, cuando se perjudica este patrimonio del Estado, por dos funcionarios. Un particular o entraría dentro de la categoría, ¿sí? Dentro, digamos, de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no tiene el manejo de ese dinero público. Solamente los funcionarios públicos son pasibles de cometer ese tipo de delitos. Por ejemplo, el abuso de autoridad, por ejemplo, el cohecho, es la coima que realmente decimos, se denomina cohecho, malversación de caudales públicos, por ejemplo, los hechos de la omisión de una denuncia, un agente público está viendo que están robando y no denuncia, ¿sí? O sea, son delitos propios de los funcionarios o agentes públicos. El particular no puede cometerlo, que no está manejando el patrimonio estatal o no está en ejercicio de la función pública. Es decir, que son conductas desplegadas antijurídicas que solo son realizadas por el agente, por el funcionario público. Luego tenemos otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad administrativa. Al margen de la sanción penal que pueda ocurrir, digamos, la falta de, o por la irresponsabilidad del funcionario, por el hecho delictual, también tiene una responsabilidad administrativa.
En este caso, la administración puede también aplicar la sanción al agente público, al funcionario público que ha incumplido su deber con su diligencia en el desempeño de su cargo. En este caso, el agente público recae sobre el agente público. Esta sanción administrativa incluso puede, digamos, acarrearle la extinción del contrato. Puede extinguirse la relación contractual a través de una sanción administrativa. Hay distintas clases de sanciones. Sanciones menores y sanciones mayores. Una de la sanción más leve, incluso algunos autores consideran que no entraría dentro de la clase de sanción, por ejemplo, la amonestación o el apercibimiento verbal, que lo incluyen como un llamado de atención verbal. Por ejemplo, y le dicen, bueno, mira, le doy un ejemplo, le dice el funcionario o el superior, jefe, le dice al empleado público, mira, estoy viendo que no vienes con el uniforme, venite mañana con el uniforme. ¿Sí? Entonces ahí hay una reprimenda, entre comillas, o un apercibimiento verbal. ¿Sí? Algunos autores que, digamos, lo consideran como la más leve de la sanción. Mientras que otros dicen, no, esa no es una sanción, simplemente un apercibimiento. Otros, luego tenemos la amonestación o el apercibimiento, que digamos el llamado de atención es un poco más severo, en el sentido de que se lo deja, pues, deja constancia en el legajo de la gente. Entonces ahí ese llamado o esa amonestación es un poco más la verbal. ¿Qué? Porque aquí se deja constancia en el expediente, en el legajo funcionario del agente público digamos, sanción. Pero tenemos otra que es la multa, es, digamos, una sanción en una suma de dinero que el agente público debe pagar esa multa. Tenemos también otro tipo de sanción que es la suspensión. Cuando se lo suspende, la gente se le descuenta los saberes. Luego tenemos otra sanción que es la suspensión en el ascenso. Como por ejemplo, a raíz de la falta cometida, se impide que la gente ascienda en el cargo. En el caso, lógicamente, que correspondía ascender. Luego tenemos también otra sanción, por ejemplo, el descenso escalafonario, cuando la jerarquía tiene una determinada jerarquía el agente público y se lo sanciona, gradándolo o dejerarquizándolo en una escalafón inferior. Luego tenemos las sanciones más graves, son la cesantía y la exoneración. La cesantía importa el cese, la separación de sus funciones, agente público. En este caso, extingue relación contractual. Luego tenemos la exoneración, que es la más grave de todas. También significa el cese, la separación de las funciones, la extinción de la relación de empleo. Pero, ¿dónde radica mayor gravedad? Y precisamente que el agente público, cuando se lo exonera, queda inhabilitado para reintegrarse a la administración. Incluso pierde derecho a la jubilación. Mientras que en la cesantía puede volver a incorporarse en cualquier momento a la administración pública. No pierde el derecho a la jubilación, la exoneración sí. Eso es la más grave. Y solo pueden ser aplicadas por la máxima autoridad administrativa. Por ejemplo, el presidente de la nación o el gobernador, en el caso de donde pertenezca la gente. Lógicamente, otro de los requisitos es
tiene que existir un sumario administrativo previo. Es decir, para poder aplicar las sanciones graves, es necesario que exista un sumario administrativo, un procedimiento administrativo. ¿Qué es un sumario administrativo? El sumario administrativo es aplicar, ¿sí?, garantías constitucionales a la gente. ¿Cuáles garantías? Son la defensa en juicio y el debido proceso. Es decir, el sumario administrativo es una serie de actos, un procedimiento que debe realizar la administración pública para poder aplicar la sanción. No es que, no es que un día va a venir, por ejemplo, el jefe de la administración y le va a decir: oiga, Juan Pérez, usted a partir de mañana no está cesante en el cargo. Esto no puede hacer. ¿Qué? Porque se estaría violentando el derecho de defensa del debido proceso legal. Entonces se requiere que se realice un sumario administrativo. El sumario administrativo es un procedimiento, una serie de pasos que se debe cumplir para garantizar que el agente público se defienda, exponga si ha cometido o no esa falta, incluso arrime prueba, testigos o cualquier otra documentación. Luego de ese procedimiento sumario administrativo, recién la administración va a determinar si es responsable o no el agente público de la comisión de este hecho, aplicarle o no la sanción. Puede haber una investigación sumaria o previo sumario investigativo. En este caso, busca conocer qué tipo de irregularidad se ha cometido o busca conocer, digamos, quién ha cometido el hecho. Supongamos, doy un ejemplo para que no sea tan abstracto. Es un sumario de investigación. Supongamos que un día se entra en una escuela y faltan los bancos. Faltan los bancos, faltan los escritorios, faltan los pizarrones, la puerta estaba cerrada, no sabemos quién sacó los elementos. Entonces se hace un sumario de investigación, un sumario previo para determinar quién ha sustraído, qué ha pasado con estos elementos. Por ejemplo, existe cámara filmadora y vemos que la ordenanza o el maestro, lo que sea, es el que ha sacado, entonces ahí ya determinamos quién ha investigado. O puede ser que haya hecho esto una persona ajena. Entonces ahí, bueno, ir a la policía, en fin. Pero ahí se investiga qué es lo que ha pasado. Ahora, si se conoce o luego de conocido quién es el que ha cometido esta falta, ahí directamente se realiza lo que se llama el sumario imputativo o sumario propiamente dicho. Entonces, una vez detectada la irregularidad, ¿sí?, en la investigación previa, si ya conocemos, se los indica o se lo imputa a ese agente público que resulta responsable de este hecho y se le hace el sumario administrativo y se le da la oportunidad que él se defienda, diga si ha sido o no, ese día no ha estado, o incorpore pruebas. Y luego de eso, la autoridad administrativa aplicar no la sanción. ¿Cómo se produce la extinción de la relación de función pública? Pueden existir sanciones o legitimidad sancionatoria. Por ejemplo, administración puede extinguir esa relación de público a través de la anulación de una designación. El caso de que le decía, por ejemplo, pongamos que el rector designa una ordenanza para cumplir funciones en la Universidad de Catamarca. Ahí hay una anulación de esa designación. Hay una legitimidad, una razón legítima, se llama así, razones de legitimidad. ¿Por qué? Porque hay una incompetencia de ese funcionario en esa designación. ¿Sí? También, por ejemplo, pueden darse extinción por razones de oportunidad o conveniencia. Por ejemplo, la administración, acuérdense de los principios de discrecionalidad que veíamos en la primera unidad.
La administración, en fin, en aras del bien común, tiene, digamos, accionar discrecional. Pongamos de decir, bueno, vamos a suprimir un organismo que me genera déficit, el organismo estatal. Entonces es necesario controlar el gasto público y este organismo no sirve para nada, vamos a suprimirlo. Entonces, la función que cumple este lo puede absorber otro organismo. Entonces ahí se extinguen la relación de empleo público porque hay muchos empleados públicos y bueno, ¿y a dónde lo vamos a poner? Y bueno, no, es lo más importante. Bien común, si ese organismo no sirve, hay que suprimirlo. Entonces ahí se produce una extinción, la supresión del cargo, la supresión del organismo. Entonces en ese caso hay una indemnización, debe darse. ¿Por qué? Porque se extingue por una causa que no es imputable a la, no tiene la culpa. Entonces ahí tiene derecho a la indemnización. Pero vamos a dejar la administración de suprimir el organismo si es que la administración considera que no debe existir. ¿Van siguiendo? Luego tenemos de la manera de extinciones por vencimiento del plazo, revocabilidad. Por ejemplo, hay algunos casos de que se trata de funcionarios que tienen determinado periodo, tiempo en la función, de manera que cuando se cumple ese plazo, expira la designación. Por ejemplo, pongamos los asesores de un ministro, de un diputado. Termina el diputado, termina el ministro de la función, cesan los asesores también. Por ejemplo, cuando un empleado es designado en forma interina, suplente, cuando se reintegra el titular, en ese caso, termina, lógicamente, también la designación o termina la función de ese agente que está interino suplente. También de extinguirse por renuncia. Por ejemplo, cuando el agente público concluye voluntariamente la relación de empleo, puede ser por una razón personal. Es decir, que en ese caso, de no expresar en la renuncia qué motivo se va, simplemente quiere irse, renuncia al cargo, a función que. Ahora sí, renuncia y no es aceptada, él no debe dejar. Es necesaria la aceptación de la renuncia para que él deje de cumplirse. ¿Qué significa esto? Mientras no acepta la renuncia, él debe continuar. Que si no es abandono de función, es una de las causales de cesantía. Eso es importante, que la aceptación de la renuncia para que él deje de asistir a su trabajo. También otra manera de extinción es jubilación, retiro, baja de la gente. Es necesario aquí distinguir jubilación de oficio de la jubilación voluntaria. La jubilación voluntaria es cuando el agente decide retirarse porque ya se jubila. En ese caso, denuncia y deja sin efecto la relación contractual por la jubilación. La jubilación de oficio, cuando el empleado ya tiene los años, la edad de los servicios, o sea, los servicios cumplidos y la edad, no obstante, continúa en el cargo, no se jubila, entonces la administración le manda la jubilación de oficio y es modo extinto de oficio de la relación contractual. En este caso, lógicamente, no es necesaria la renuncia. El retiro, digamos, es muy utilizado por los policiales y militares. El retiro con esto damos por concluida la, la unidad 2. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, me alegro. Sí, algo más o menos que algunos haciendo trámite y cosas así. O sea, son hechos que por ahí uno lo, lo, los hace en el trabajo. En mi caso también, tema de licencia, retiro, todo eso que estaba hablando, uno los ve, o sea, así que más o menos uno compara con lo que usted ha dicho y con todo eso. Todo eso, así es. Así es. Bueno, me alegro que hayan entendido.
Nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima, profe. Gracias por su tiempo. Hasta luego.